Gloria a Dios. Damos gracias por un nuevo espacio, un nuevo tema. Estamos en nuestro tema número 4. Nuestro tema es el número 4. Este es las versiones de la Biblia. Anteriormente vimos las traducciones de la Biblia, que son alrededor de 11. Vamos a, por temas de tiempo y por lo extenso del tema, que es un tema histórico, por lo tanto la mayoría es lectura o interpretación. Vamos a darle paso, ya que el tiempo es limitado. Amén. Dice Primera de Corintios 1:13, porque ninguna otra cosa escribimos sino lo que leíste y entendiste, y espero que entenderéis hasta el fin. Primera de Corintios 1:13, dice el apóstol Pablo. Doctrinas contrarias a la de nuestro Señor Jesucristo han engañado a personas ofreciéndoles sus propias interpretaciones, privándoles del estudio de las palabras inspiradas por Dios. Ellos han utilizado frases mentirosas como la Biblia hay que ponerla en un lenguaje entendible. El Señor ha procurado que su palabra sea difundida a todo el mundo desde inicios de la cristiandad y ha utilizado los vasos dispuestos para la traducción y versiones de Biblia delineadas cuidadosamente para que la palabra de Dios brille en todo lugar y la verdad llene a todo corazón. ¿Qué es una versión? Una versión significa expresar un hecho de la mejor manera entendible a un mejor grupo. Es decir, la diferencia entre una traducción y una versión es que la versión la explica eh, para mejor entendimiento. Sin embargo, la traducción eh, traduce literalmente de un idioma a otro, literalmente lo que dice. Amén. ¿En qué define, aquí está la explicación, en qué difiere la versión de la traducción? Aunque la palabra traducción es uno de los significados de la palabra es versión, en esta ocasión se trata de dos asuntos totalmente distintos. La traducción es hacer pasar de un lugar a otro y es una actividad que consiste en comprender el significado claro de un texto en un idioma para producir un texto significado equivalente en otro idioma. La versión no difiere del idioma, pero la última versión de algo es lo más entendible, la manera de entender de un grupo específico. Veamos las diferentes versiones de la Biblia, versiones de la Biblia, versiones. Las versiones alemanas, Dios mío. Las versiones alemanas pueden distinguirse netamente entre las preluteranas y posluteranas. En efecto, fue la traducción de la Biblia hecha por Lutero la que normalizó la lectura literaria de culta. Entre las versiones alemanas preluteranas pueden mencionarse la germánica del obispo Ufilias, pero fue en tiempos de Carlo Magno que hubo un florecimiento de las traducciones porciones de la Vulgata de varios dialectos alemanes, en especial los evangelios y los salmos, posteriormente a estas, ya que en siglo XIX, en el siglo XIV, perdón, comienzan a aparecer el alemán propiamente dicho. Estas traducciones, sin embargo, no llegan a manos del pueblo. Además, son casi todas ellas parciales, con especial preferencia hacia los salmos. Muchas de estas traducciones son apegadas al latín, en cambio proliferan las traducciones del alto alemán. Eh, merecen en el siglo XV, en cambio, la traducción de toda Biblia por Johann Messing de Estrasburgo fue publicada en 1466, que vio 13 reimpresiones. La última, en 1518, fue revisada en dos ocasiones por G. Steiner. Merecen ser citadas tres traducciones preluteranas bajo el alemán editadas respectivamente en la Colonia, Lübeck y Heidelberg. La Biblia de Lutero fue la primera Biblia alemana en ser traducida directamente en las lenguas originales. Todas las anteriores habían sido de la Vulgata Latina. Inició su obra en 1521 con el Nuevo Testamento, que fue impreso en 1522, ilustrado con grabados de Cranach, el Viejo y el Doping. El Antiguo Testamento fue traducido entre 1523 y 1534, año en que vio la luz la primera Biblia completa de Lutero, impresa en Gutenberg, bajo el título de la Biblia.
Esta Biblia vino a ser el corazón del protestantismo alemán y la herramienta forjadora de la unidad lingüística alemana. Otras traducciones alemanas de la época de la Reforma que se deben mencionar son la Biblia de Zúrich, parte de Lutero al bajo alemán con la aportación de otros colaboradores impresa en 1529. Eh, Rosbarder Bible, la Biblia Tetsush, la del Piscator, que fue y reimpresa hasta el 846 en Berna. La traducción de Lutero, aunque de gran valor literario y posteriormente utilizada por Dios en la expansión del Evangelio, adolecía sin embargo de efectos que fueron haciendo más evidentes con el paso del tiempo, apoyándose en los trabajos de la crítica textual del Nuevo Testamento de Grisham Scholl. Dirigió la preparación del Nuevo Testamento. Más tarde preparó el Antiguo Testamento. Esta versión recibe el nombre de Edinburgh y fue la primera versión verdaderamente fiable que existió en alemán. Desde su primera edición, vio constantes reimpresiones y está ampliamente difundida y aceptada. Otras Biblias posteriores fueron la de Ed Castus, publicada en 1899, así como la Biblia de Darby. Se distingue por su fidelidad a los originales, siguiéndolos estrechamente, y más reciente se ha llevado a cabo traducciones en un lenguaje más popular como las As Leicester, Michel, Patron y Timmy. Entre las traducciones de carácter estrictamente científico merecen destacarse de la versión del Nuevo Testamento de Ash Spengel, 3 ediciones de la Biblia entera por Emil Dite. La de Statu, en el campo católico romano aparecieron varias traducciones, debiéndose destacar la Uger, que fue reeditada 50 veces. Otras son las de Hadburg, que fue continuada eh, por Keffer, que logró una gran difusión entre los católicos alemanes después de la revisión. Desde entonces fue reimpresa una y otra vez, fue revisada en 1949 por Technic. Estas traducciones se hicieron de la Vulgata latina. Durante este siglo se ha visto una gran proliferación de traducciones católicas al alemán en base a los textos originales. Entre más usadas se pueden mencionar de la Biblia de Bonn, la Biblia de Ger, y hay varias traducciones más que son algunas solo del Nuevo Testamento y otras fragmentarias. Las versiones francesas, las primeras conocidas como el francés, perdón si voy a 1000 por hora, pero es por temas de tiempo. Las versiones conocidas al francés son la traducción de los Salmos en el principio del siglo VII y de los antiguos, del Antiguo y el Nuevo Testamento llevadas a cabo por Porres de León. En la Biblioteca Nacional de París se hallan 70 traducciones de la Biblia, porciones de ellas en prosa o en verso que datan de los siglos VIII y siglo IX. Y la primera traducción protestante francesa fue la de Robert Popper, primo de Juan Calvino, que llevaba a cabo bajo patrocinio de los valdenses de los Alpes, que había conocido en Sidonio de Cham, Chaformas. Fue finalizada e impresa en Nostalter, que sirvió a los trabajos predecesores, en especial de Libet y Tates, pero basó su texto en los originales del hebreo y el griego, no en la Vulgata. Su traducción posteriormente fue revisada en el año 1560 por el mismo Calvino y Teodoro de Beza. Debido a las necesidades de modernizar el lenguaje, se llevaron a cabo dos versiones posteriores. La de Martín en Holanda. Esta última tuvo un gran éxito, posiblemente a causa de las introducciones y notas de la que iba acompañada y que ayudan a la comprensión del texto. En el siglo XIV se hizo sentir la necesidad de una traducción totalmente nueva, tanto por la mutación lingüística, por los constantes descubrimientos de los antiguos y trabajos de la crítica textual, especialmente las de Grisham, Scholz, Lama, Techwood, en particular los que respecta al Antiguo Testamento. Así surgieron la Biblia de Lausana, la Biblia de Segdog, 1800, la Lausana en 1839 a 1872, la de Leipzig en 1873,
La Biblia de Narvi, 1875. La versión Sidonai, 1903 a 1910. La Biblia del Centenario, en 1949. El Antiguo Testamento de Perkin, en 1866. El Nuevo Testamento de Ridley, 1856, basado sobre el Codex Vaticanus. El Nuevo Testamento de Oltramen, 1872. El Nuevo Testamento de Safer, 1899. Se debe añadir que muchos comentaristas publicaron junto con sus comentarios una traducción. Así sucede con Calvino, Reus, la Biblia Arnott, para no hablar de innumerables comentarios acerca de libros aislados de la Biblia. Por lo que respecta al campo católico romano, hay una gran cantidad de traducciones, aunque menos extendidas que los protestantes. Solo se mencionan las principales. La Biblia de Levels, 1523. Antiguo Testamento, 1528. La Biblia de Legras, 1667 a 1696. Janesita de las Escrituras. La Biblia de Campón. La Biblia del Cardenal, 1950. La Biblia de Marideus. La Biblia de Jerusalén, 1956. Las traducciones judías francesas, que evidentemente solo vierten el Antiguo Testamento, existen dos. La Biblia del Rabinato francés. La otra menos conocida es la SKG. Versiones italianas. Se conocen traducciones italianas desde el siglo VIII. Por lo general, en el dialecto toscano del siglo XV se puede citar la de Marlemi, impresa en Venecia, para cuya traducción se dispuso más antiguas traducciones italianas de la Vulgata. También impresa en Venecia fue la traducción de Aban Bonben. En el siglo XVI apareció la traducción de Ab Broccoli desde el año 1529, pero fue reeditada en Italia, en Ginebra. También en el exilio, en Ginebra, pero en el hijo de padres italianos. Su Biblia de estilo literario apareció en 1607, una revisión de 1641, pero sigue siendo la Biblia de los evangelios italianos. Los valdaneses usan la versión Diotti revisada, llamada versión Rivotre. La revisión fue revisada por G. Lucy, finalizándola en 1924. En el ámbito católico romano se puede citar la Biblia A. Marín, patrocinada por Benedicto XVI y aparecida en Benedicto XVI, ajá, y aparecía entre 1769 y 1776, traducida de la Vulgata, y que sigue usándose así, aún una versión reciente de la Vulgata es la dirigida por John Riscotti y Garófalo. Han preparado sendas traducciones en base a los originales griegos y hebreo. Las versiones inglesas. La actividad de la traducción bíblica inglesa ha sido fertilísima. No en vano ha sido Inglaterra el foco de la difusión de la Biblia durante largo tiempo. De ahí nació la King James. Mediante la obra Sociedad Bíblica Extranjera, las primeras traducciones se conocen en lengua anglosajona, con traducciones parciales de los Salmos y de los Evangelios, todas ellas basadas en la Vulgata. El primer traductor de la Biblia entera al inglés, sin embargo, John Sweet, tuvo la ayuda de Nicolaus Kerheu para el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en 1380. Se conservan alrededor de 170 copias manuscritas y no fue impresa hasta 1731. John Ritchie recibió el nombre de estrella matutina de la Reforma, debido a la influencia que hizo sentir incluso el continente con su traducción. William, Tra- William Tyndale tradujo el Nuevo Testamento del griego y parte del Antiguo del hebreo. Su testamento inglés fue primero en ser impreso. Se produjeron 15.000 ejemplares impresos por Peter Quintin, pero de los que se conservan poco debido al tiempo al extremato del celo de las autoridades de Roma y en la persecución de esta versión y su autor. Finlay murió quemado vivo como hereje en 1536, de la edad de 59 años. Bill Corbatti recibió el encargo al rey de Inglaterra a traducir la Biblia. Su versión apareció en 1535, fue la primera Biblia inglesa impresa en realidad,
Coverer tomó el Nuevo Testamento de Tinat basándose en el Antiguo Testamento del Trigo y Ley. Apareció la Biblia de Thomas Mitchell. Murió en la hoguera en 1553 bajo el reinado de María de Turró. Esta edición de origen llamada Gran Biblia, por su forma, fue preparada también por Michael Bartlett, revisión de Thomas Matthew, aparecida en 1560. Vio numerosas reimpresiones hasta 1664 de los obispos. Apareció en 1568, patrocinada por el arzobispo Barney y fue traducida por 8 o 12 obispos. No tuvo mucho éxito, pero fue autorizada oficialmente. Sin embargo, esta Biblia de los obispos fue para la famosa King James. Sin embargo, esta Biblia de los obispos fue la base para la famosa Biblia King James de 1611. En dicha revisión participaron 47 eruditos pertenecientes a la Iglesia de Inglaterra y a la par, y partidario de los puritanos. Ha sido la Biblia por antonomasia del mundo de habla inglesa. Fue revisada en 1613, 1629, 1638, 1683, 1769 y sigue siendo impresa en grandes cantidades, siendo la favorita del mundo anglosajón. Sobre la base de sus textos se han preparado valiosísimas concordancias como la Strong, la Cruden, la analítica de Young, las dos concordancias de Greenland, Ishland, Hebreo y Cable, Concordance Ishland, tanto por el estilo literario como el papel en que ha tenido la historia espiritual del mundo anglosajón, descuella como un monumento incomparable. Amén. La revised versión de la Biblia del Rey que Jaime apareció entre 1881 y 1885. El Nuevo Testamento fue revisado en base al trabajo de la crítica textual de Westcott y Hort. La revisión fue preparada por un comité de 54 eruditos que pasaron un total de 14 años y medio en su preparación. Otras revisiones posteriores, como la estándar versión publicada en Norteamérica en 1601 y Revised Standard Version entre 1946. Hay varias traducciones nuevas dignas de nota. La del Nuevo Testamento, perdón, aquí se me escapó esto. Íbamos por la versión inglesa. Pido disculpas. Hay varias traducciones nuevas dignas de nota. La del Nuevo Testamento de Job Nadi, cuya Biblia completa fue publicada en 1980, 1890. El Antiguo Testamento es debido en gran parte al mismo J. 9 Darby, pero complementado por Winelli. Recibe el nombre de New Tradition. Esta Biblia sigue siendo reimpresa regularmente. Se apoya en los trabajos textuales de Tishman, Lashman, Tegles, Christad y otros para ponderarlos en base a la línea de Scriber. Contemporáneamente han aparecido nuevas traducciones, siendo las principales la New American Standard, la New International, nueva versión internacional, la nueva Biblia de inglés, Good News, Moderna Man, Antiguo Testamento, en la que se ha buscado simplificar mucho el lenguaje. En el campo católico romano se puede mencionar el Nuevo Testamento de Remix, la Biblia de Unai, toda Biblia traducida de la Vulgata y que revisada por Chaloner sigue gozando de gran favor del catolicismo de habla inglesa, la versión Knox de la Vulgata y la versión sobre el texto original de Spencer, también la llamada Western versión publicada en Norteamérica. El seno del judaísmo americano merece mención en el Antiguo Testamento inglés de la New Publishing Society de Filadelfia. En 1892 se finalizó una nueva traducción efectuada por un comité. En el campo de las traducciones interconfesionales se debe destacar el ambicioso proyecto del editorial Doublebank de Nueva York con la publicación del Anchor Bible, de la que se han publicado hasta la fecha 36 volúmenes, en los que han participado 44 eruditos
En tanto que los otros 22 están trabajando en los 26 volúmenes fuera de la aparición. Los traductores son protestantes, católicos y judíos, y sus directores son William Avery, hasta la muerte, David Freeman, y en ella aparecen abundantes notas filo, filoso- filológicas y textuales. Versiones portuguesas. En la lengua portuguesa han aparecido a lo largo de los siglos varias traducciones parciales de las escrituras. Se pueden mencionar, entre otras, tres versiones completas de la Biblia: la G. Ferrer, eh, del Nuevo Testamento traducido por sus continuadores. Esta es la acreditada y difundida por las Sociedades Bíblicas Unidas de las dos versiones católicas. Pereira de Figuero, publicada de la Vulgata, cuya revisión de 1819 es todavía usada de la Matus Orales, que es más usada de la actualidad en el seno catolicismo portugués. En la lengua portuguesa han aparecido a lo largo de los siglos varios, esta vez es repetida, perdón, versiones españolas en castellano. Los restos más antiguos existentes de una traducción entera de la Biblia al castellano son los de la llamada pre-alfonsina, que conservan en el Escorial, que data del siglo VIII. Los de la Biblia alfonsina también del siglo mm, VIII. La postalfonsina, siglo XIX, siglo XIV, que en realidad es una línea de varias versiones muy semejantes en las que participaron judíos no conversos y conversos. Solo se trabajó sobre el Antiguo Testamento. Del siglo XV, la más célebre Biblia es la Biblia del Alba, que está constituida en el Antiguo Testamento íntegro y que fue preparada entre 1422 y 1433 por Moisés Arragel, rabino de Guadalajara, que la vertió directamente del hebreo. Fue patrocinada por Luis de Guzmán, maestre de Cartarba, que asumió la protección del rabino. Tiempo después, la Biblia pasó a ser una posición de la Casa del Alba, y ahí su nombre. Se llevó a cabo una edición facsímil de esta Biblia, con una tirada de 300 ejemplares. Hacia 1450 también apareció una traducción parte del Nuevo Testamento directamente del griego, de Martín de Lucena, comprendiendo los cuatro evangelios y las epístolas de Pablo. No se conserva ningún resto de esta obra, patrocinada por el Marqués de Santillana. Posiblemente esta fuera la primera traducción directa del Nuevo Testamento al griego castellano. En 1533 apareció la Biblia llamada la Biblia de Ferreara, que comprendía únicamente el Antiguo Testamento, traducido directamente del hebreo por John Rom Antias y Abraham Usque, que en la dedicatoria al duque de Ferrara usaron seudónimos cristianos de Jerónimo de Vargas, Duarte Pini. Se trata de una traducción sumamente lateral que vio sucesivas reimpresiones en Ámsterdam y en Venecia. El Nuevo Testamento de Francisco de Encinas, traducido directamente del griego, apareció en 1543. Fue dedicado al emperador Carlos V. Fue prohibido debido a la filtración reformada del traductor. El Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pide apareció en 1556. En realidad trata de una revisión del Nuevo Testamento de Encinas. En esta edición fue la que fue introducida clandestinamente en España Julián Hernández, que moría en la hoguera por sus empeños en pasar y difundir la palabra de Dios entre sus compatriotas. La Biblia del Oso fue la culminación de todos estos esfuerzos previos. La primera Biblia castellana completa, traducida de los originales hebreo y griego por Casidoro de Reina, vio la luz en 1569 en Basilea, en la imprenta de Tomás Guarín, con una tirada inicial de 2.613 ejemplares, en edición de Priestley. Entre sus características cabe destacar que se incluían los libros apócrifos y que había una gran abundancia de notas marginales con una administración al lector. Hay unos 32 ejemplares conocidos en todo el mundo. En España los hay en Barcelona, La Laguna, Madrid, Oviedo, Sevilla, Valencia, con ocasión del cuarto centenario de la Biblia del Oso. Las oficinas de las Sociedades Bíblicas Unidas de España, bajo el impulso de su entonces secretario ejecutivo, José Flores Espinosa, dispuso una mágica reedición en Facsímil que fue publicada en Madrid en 1970. La Biblia Cipriano de Valera fue revisión de 1602 de la Biblia Reina Valera.
Dedicó 20 años a la tarea de cotejarla. eh, la Biblia, perdón. La Biblia Cipriano de Valera fue revisión de 1602 de la Biblia Reina Valera. Dedicó 20 años a la tarea de cotejarla con los textos hebreos, griegos y otras versiones. Valera eliminó las notas marginales y agrupó los libros apócrifos entre ambos testamentos. Su revisión circuló durante mucho tiempo con solo su nombre, sin mencionar el Casiodoro de Reina, cosa que no sucede en la actualidad, reconociéndose la obra a ambos. La revisión de Valera, conocida, otras revisiones en los años 1862, 1909, 1960, 1977, estando en circulación estas últimas tres. La versión Reina Valera es la Biblia por excelencia del protestantismo de habla castellana, tanto en España como en América Hispana, y ha sido empleada maravillosamente por Dios por la conversión y crecimiento de muchas almas a lo largo de la historia, y gracias a las menciones revisadas, sigue manteniendo su vigencia en la actualidad, traducida en el siglo de oro. Es de una excelente calidad literaria, tanto en el cuidado de su traductor como de su primer revisión Valera. De los que siguieron y han dado una versión fiel ajustada a la palabra de Dios en la línea del texto mansotérico para el Antiguo y del Textus Receptus en el Nuevo Testamento. Menéndez Pelayo trató de desprestigiarla en su obra y de la historia de los ortodoxos españoles con palabras poco elogiosas hacia Reina, sabiendo poco hebreo y se sirvió de la traducción de Santos Penguino, aunque sí reconoce su mérito literario y esmero en la traducción. Sin embargo, se debe cuestionar la objetividad de Menéndez Pelayo, que no sentía muchas simpatías por la reforma, ni mucho menos por los que sostuvieron con esfuerzo la reforma. Cipriano de Valera sí publicó, sin embargo, una traducción propia del Nuevo Testamento, hecha del original griego, publicada en Londres en 1596, siendo la sazón catedrático del griego de la Universidad de Oxford, después de haber huido de España, donde había sido monje del convento de San Isidoro, al igual que Casiodoro de Reina, y después de haber pasado muchas vicisitudes. En el siglo pasado se hicieron varios esfuerzos y traducciones parciales de la Biblia, algunas del Nuevo Testamento íntegro, entre las que se puede citar el Antiguo y el Nuevo Testamento, traducido del griego Guillermo Rulli, publicado en 3 tomos que salieron sucesivamente en Gibraltar. Los 4 evangelios, y, en 1841, y Londres, Hechos a Segunda de Corintios, Gálatas, Apocalipsis, en 1880, otra versión de Guillermo Normo, Juan Calderón, muy literal, que vio 2 ediciones en Edimburgo, Barcelona. No obstante, el mejor esfuerzo que vio el siglo fue la traducción de la Biblia llevada a cabo por Capas de Prat, que fue finalizada en 1893. Lamentablemente no ha sido apreciada en toda su valía. Fue revisada en 1923 y vio sucesivas revisiones. La última de ellas fue en 1961. Ella es la conocida comúnmente como la versión moderna. Por lo que respecta al campo católico romano, no hubo ninguna versión de la Biblia al castellano hasta que se levantó la prohibición de publicar Biblias en lengua vulgar. En 1782, la Inquisición española promulgó un decreto que permitía la publicación de Biblias, con la condición que fueran acompañadas siempre de notas aclaratorias en los pasajes problemáticos sometidas a la previa censura eclesiástica. Aparte de diversas traducciones parciales de los Salmos, Proverbios, Evangelios, el escolapo Felipe, socio de San Miguel, obispo de Segovia, emprendió una traducción de la Vulgata Sixto Clementina, que fue publicada entre los años 1791 en 10 volúmenes. Esta obra vio muchas reimpresiones. Además de las ediciones autorizadas, fue publicada clandestinamente sin notas por las sociedades bíblicas. Se pueden citar en el Nuevo Testamento de Ciso, impreso en Barcelona, la Biblia entera en Londres, otra edición preparada en París y sin los apócrifos, una edición similar a la anterior hecha en Barcelona,
y en la edición del Nuevo Testamento preparada por George Borrow, impresa en Madrid, y que Borrow mismo se encargó de distribuir por una España desgarrada por la sangrienta guerra clasista. La calificó de desdichadísima, insulto que ha sido vigorosamente contestado por diversas biblistas católicos. Canciano Ramírez afirma en el citado artículo: desde el punto de vista técnico, el trabajo de Tiso es muy valioso. En el siglo cuarto vio la publicación de la famosa Biblia de Torres Amat, posteriormente obispo de Arzuaga. Su versión fue primeramente publicada en Madrid en 9 volúmenes. Esta traducción de la Vulgata fue muchas veces reimpresa y ha sido muy apreciada en el seno catolicismo hispano, a semejanza del CISO. También había varias ediciones clandestinas para su uso y en la obra del Corpolato. La Biblia entera, sin notas ni libros apócrifos, Nueva York. También a partir del decreto de la Inquisición se desenterraron muchas obras de las que permanecen inéditas desde el siglo XVI. Así pudieron ver la luz las traducciones de Fray Luis de León, de los cantares del libro de Jacob de Salamanca, respectivamente, el Salterio del Fray Luis de Granada y varias otras que han sido en el siglo XX, que han visto un gran esfuerzo dentro del campo católico en las preparaciones de la Biblia. En 1944, la editorial católica lanzó la versión Nácar Colunga, primera versión católica de los textos originales. Sus traductores fueron el canónico de Salamanca, Alberto y Colunga, profesor de la Sagrada Escritura en Pontificia Universidad de Salamanca. Los posteriores revisiones han mejorado y la precisión de pulcritud del lenguaje han merecido muchas ediciones posteriores y ocupa el lugar prominente entre las versiones bíblicas de lengua castellana. Otras versiones que se puede mencionar en el campo católico son las de José Stramburger, también muy difundida la Biblia del Boger Cantera como aparato crítico, la Biblia de las ediciones Paulinas, que es una cuidada traducción, la Biblia de la editorial Terre, la de Felipe Munterbarra, la Biblia de Jerusalén, que es una traducción secundaria procedente de la Biblia de Jerusalén en francés, dirigida por Ronald Bachus, la Biblia española de Juan de Mateus, Alonso Chordel, que se esfuerza en presentar el texto bíblico castellano moderno. Finalmente, en 1975, la editorial católica publicó la traducción Cantera Iglesias, con numerosas notas filológicas para los estudios. Una característica que se debe señalar en totalidad de las versiones católicas es que en su manipulación constante de Mateo 1:25, en efecto, la Biblia enseña la concepción del seno de María, pero la doctrina romana, que así ha buscado la exaltación de María hasta colocarla a la par de Jesucristo, sino por encima de él, mantiene tenazmente su vigorosidad perpetua. Ello enfrenta totalmente con la escritura del griego Mateo 1:25, cuya traducción correcta debe ser: pero José no la conoció hasta que ella dio luz a un hijo. Este texto es torcido de las versiones católicas, que lo traducen de la siguiente manera: la cual, sin que él antes la conociese, dio a dio a luz a un hijo. De esta manera se, se esquiva la estructura del texto griego, que en el tiempo verbal y la preposición de nos señalan con toda precisión que José no tuvo una relación carnal con María hasta haber nacido Jesús, dice la traducción católica, la cual sin que él antes la conociese. Bueno, pues ahí se entiende también que sin que antes, o sea que sí la contó. Bueno, del mismo modo, de manera uniforme se despacha el tema que los hermanos de Jesús por parte de María. Las notas con el comentario de que los semitas utilizaban ese término de una manera muy amplia. Se descuida con ello que Lucas, como Mateo y Marcos, escribieron en griego un contexto de relación familiar que significa literal, propiamente hermano carnal, existiendo otros términos para expresar el término de
primos o parientes. En el campo evangélico, el siglo XX ha sido testigo también de toda una serie de revisiones y traducciones que han procurado acelerar el texto de la Biblia al lector actual, ya que en 1909 se publicaba la versión de la Reina Valera para adecuarla a la necesidad del lector de principios de siglo. Se han hecho sucesivas ediciones y continuas manteniéndose presente, a pesar de que un estilo evidentemente no es el literario actual, pero resuma acierto y buen gusto en el Nuevo Testamento de la versión hispanoamérica, que fue publicado en 1916, preparado por una comisión de 6 traductores protestantes de origen español, iberoamericano y anglosajón. Se basó en el aparato crítico de Nestlé. El Nuevo Testamento de Pablo Benzón apareció en 1919 en Buenos Aires. Sigue mayormente el texto Receptus y se da numerosas notas explicativas en el pie de la página, algunas de ellas doctrinales, otras lingüísticas. Han visto 2 reimpresiones en 1948 y 1980. En 1960 las eliminaba una multitud de términos arcaicos y se recogían algunos resultados de una crítica textual, tanto el Antiguo como el Nuevo. Especialmente el Nuevo Testamento han visto numerosas reimpresiones de diversas editoriales, con o sin notas bíblicas de estudio. Especialmente el Nuevo Testamento ha visto proporciones para evangelización y ha merecido una gran aceptación dentro del cristianismo evangélico de habla castellana. En 1966 apareció la Biblia, la llamada versión popular, subtitulada variadamente Dios al hombre. Dios llega al hombre. Ha sido un intento de traducir la Biblia en un lenguaje sumamente claro para el hombre de la calle. Este fin ha reducido mucho el léxico y han simplificado las estructuras gramaticales. Las sociedades bíblicas unidas que han preparado esta versión especialmente para Iberoamérica lanzaron en España en 1979 el Nuevo Testamento titulado Dios al hombre con el lenguaje revisado del uso pensular. Aunque es muy loable el propósito de sus impulsores, se debe lamentar que no en pocos pasajes de esta versión distorsione con el texto bíblico y falsee su significado. Amén. Uh, Dejando aparte la concesión al dogma católico que se hace en Mateo 1:25 y que se ha merecido la aprobación de las jerarquías católicas, hay otras alteraciones más graves como la exclusión del término justificación en Romanos, la exclusión del término sangre con relación a, a la expiación sustituyéndola por muerte, la exclusión asimismo del término gracia con toda su carga doctrinal, aunque literalmente en la versión popular sí haya conseguido su objetivo de dar un texto comprensible a un gran sector de la población en el lenguaje actual. Ha sacrificado innecesariamente una serie de conceptos que se podían y debían haber expresado en una línea muy distinta, logrando innecesariamente una serie de conceptos que se podían y debían haber expresado en una línea distinta, logrando un equilibrio entre el lenguaje actual accesible al hombre de la calle. Y una vez el reflejo fiel del original, se pueden citar en el Nuevo Testamento de la Biblia de las Américas una traducción de la versión New American Standard, pero constantemente cotejada con el griego. Pero también un gran filial al original, incorporando en los últimos términos los trabajos de la cita textual, es el Nuevo Testamento de la nueva versión internacional, en una línea asimismo equilibrada de la línea editorial de Silvia Terraza. España patrocinó la revisión de la 1977 de la Reina Valera. Versiones españolas en catalán. Son muchas las versiones de la Biblia al catalán, que en todo en parte se conocen a que desde el siglo VII, en el siglo VIII, se prohibió la difusión de las Biblias en lengua vulgar por disposición del Concilio de Tarragona. La primera traducción de la Biblia entera al catalán data de 1287 y fue llevada a cabo por Jaime de Punich por encargo del rey Alfonso de Aragón. En la Biblioteca Nacional de París se conservan un Parisí y un Nuevo Testamento que se parecen a esta versión. También en el siglo VIII es la Biblia rimada que comprende el libro de los Salmos y partes de los Evangelios de Romeo de Sambuco. Y hay una constancia con otra traducción de la Biblia catalán, pues el 23
En noviembre de este año, el rey Jaime II de Aragón recibió un ejemplar que había sido propiedad del infante don Jaime, y hay eruditos que opinan que se puede identificar esta versión con el código Pirce conservado en la Biblioteca Nacional de París. A principios del siglo XV aparece la versión de toda Biblia, el dialecto valenciano del hermano Vicente Bonifacio, aparecida en Venecia de Pasteri, que fue reimpreso en facsímil Santuto en el siglo XVI. Se conoce como la reedición de la Biblia de Bonifacio Ferrer, la prohibición de versiones de lenguas vulgares junto a la posterior decadencia de la lengua castellana llevaron a la inexistencia de nuevas traducciones de la Biblia hasta 1832. En este año se publicaba en Londres el Nuevo Testamento de Señor Jesucristo, traducido de la Vulgata Latina, pero cotejando con el texto original su traductor exiliado liberal, que aceptó el cargo del hecho de la sociedad bíblica extranjera. Marcó el inicio del renacimiento de la lengua castellana. Hicieron ediciones posteriores en Barcelona en 1836 y en Madrid en 1888. Durante la primera mitad del siglo XX se llevaron a cabo varias versiones parciales de las escrituras en un intento ambicioso. Quedó truncado el de la Biblia completa bilingüe, latín-catalán. Entre 1928 y 1929 se publicó todo el Nuevo Testamento. Entre 1932 y 1935 varios libros del Antiguo Testamento, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías, Jeremías, además de los dos libros apócrifos. En 1927, la Fundación Bíblica Catalana iniciaba la publicación de la Biblia en 14 volúmenes que culminaría en 1948, que es conocida como el nombre de la Biblia del Cambó, así llamado honor al patricio catalán, que hizo posible que este proyecto con su mer mecenazgo y protección en 1968. La misma fundación ofreciera una nueva versión catalana de la gran excelencia literaria. Por su parte, los monjes de Montserrat prepararon su monumental versión en varios volúmenes, que difundieron en 1970 una edición del tamaño del bolsillo en la Fundación Bíblica que publicó en 1970, que buscaba hacer el inicio del Nuevo Testamento en catalán. Sin embargo, se acabó una cooperación con biblistas católicos, produciendo un Nuevo Testamento patrocinado conjuntamente por la Asociación Bíblica de Cataluña, publicación Rabita de Montserrat, publicaron en el año 1979. Sin embargo, esta cooperación interconfesional tuvo que ceder el espacio marilógico, apareciendo en él todas las versiones puramente católicas ya mencionadas, la manipulación del texto de Mateo 25. Por lo demás, se trata de una traducción digna de un catalán popular. Amén. Las versiones españolas en Vasconces. La primera versión vasca, Vasconces es el idioma vasco. La primera versión vasca se conoce la Nueva Testamento de Juan Lizárraga, que se editó en Rochela, del que se hicieron varias reediciones de traducción parcial del Antiguo Testamento y de la vida a Pedro de Urte. Esta es la obra, permaneció inédita hasta 1700, hasta 1894, cuando fue publicada en Oxford por Thomas. La primera Biblia completa en vasconce fue la de Juan Uriarte, patrocinada por el príncipe Luis Luciano de Bonaparte. Se trata de una traducción de la Vulgata y de la castellana de Suso, quien apareció en Londres entre 1859 y 1965. Después de esta se hicieron varias versiones parciales de diversos dialécticos vascos. En gallego, en esta lengua se pueden mencionar dos versiones del Nuevo Testamento, debido al casado de Nieto, un Nuevo Testamento traducido al griego por Andrés Torres de Igorra. En Bible, esto es de Asturias, se puede citar el Santur Lextur, debido a que también el patronazgo del príncipe Luis Bonaparte fue publicado en, en reimpresión limitada de varios ejemplares. Para finalizar el catálogo de lenguas españolas se puede citar un raro evangelio según San Lucas, en Vena, Naranja de Lucas, publicado en caso Romani,
de los idiomas gitanos españoles. Esta obra se debe a George Borrow, del que se cuenta que ganó una apuesta a un gitano demostrando que sabía hablar el caló mejor que él. De este evangelio se hizo una tirada de 250 ejemplares en Madrid. En 1872 se imprimió una edición revisada. En Babel es el idioma de Asturias, en vasco los vascos, en gallego los gallegos, en catalán los catalanes. Es decir, gallego, vasco, catalán y de Asturias, cuatro idiomas, además del castellano, son cinco idiomas en España. Solo se puede hacer una relación muy somera de las versiones que se han hecho en diversas lenguas del mundo. En la actualidad, los traductores bíblicos Wistic están dedicados ya desde hace décadas a traducir las Biblias en lenguas de las tribus y grupúsculos lingüísticos de todo el mundo. Muchas tribus ya cuentan con el Nuevo Testamento, un gran número de la Biblia entera, y se está trabajando en la traducción de los evangelios o finalizando en el Nuevo Testamento en gran número de lenguas del mundo, desde la Polinesia hasta el África negra y las células del Amazonas. Solo en el cielo se podrían llegar a conocer intigentes y penalidades esfuerzos de llevar a cabo por tantos dedicados misioneros y traductores que buscan llevar la palabra de cada tribu, lengua y nación. En conclusión, el mejor consejo que puede darse lector, predicador, maestro, expositor, estudioso del maestro de la Biblia, el de no, es el mejor consejo que puede darse al lector, predicador, maestro, expositor, estudioso, maestro de la Biblia, es el de no entregarse su lectura, estudio, texto sagrado a una sola versión de la Biblia de las Escrituras. Conservemos nuestras viejas y queridas versiones, pero enriquezcamos nuestro estudio y lectura ante la palabra con valiosos aportes que nos proporcionan las nueve versiones de la Biblia. Y no olvidemos que la palabra de Dios murieron muchos profetas al entregarla. Asimismo han muerto muchos héroes de la fe, procurando que el pueblo supiera de la verdad en su propio idioma. Ahora es tiempo que este delicado momento en que debemos dar aporte de la difusión de la palabra de Dios. La mejor versión es leer todas las versiones, decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes. Amén. Damos la gloria a Dios y los esperamos en nuestro próximo tema. Que Dios les siga bendiciendo. Amén, amén y amén.